Aquí. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda charla de Días de Artebete, esta primera edición de Días de Artebete, un evento organizado por Barcelona Gallery Weekend. Y algunos de vosotros y vosotras ya habéis estado en la primera charla, pero para los que no estáis, rápidamente explicar que es un nuevo evento, un ciclo de charlas, unas jornadas para hablar de galerismo, de arte y de coleccionismo. Aquí en la segunda charla queremos empezar a entrar en el vivo, ¿no? En la primera charla hemos hablado un poco de cuál es la escena de arte de Barcelona, en las galerías, qué galerías son. También hemos tratado temas relativos a la comunicación, pero ahora tenemos aquí 3 galeristas y un artista para que realmente contestemos a estas preguntas que nos hacíamos también antes, ¿no? ¿Qué pasa en una galería? ¿Qué hacen? ¿Puedo entrar sin pagar un billete? ¿No? Como en un museo, o estás ahí detrás del mostrador y esperas que te entre alguien en todo el día, o ¿qué haces, no? 8 horas. Entonces, también tenemos perfiles muy diferentes. Hemos visto también en la otra charla que hay una variedad enorme de líneas artísticas, de modelos de galerías, desde galerías que defienden discursos más históricos, ¿no? Arte moderno, de vanguardias. Hay galerías que trabajan con artistas muy jóvenes, emergentes. Hay galerías que no representan artistas, sino que colaboran con comisarios. Pues aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos una buena representación, un buen muestrario. Hemos invitado a Mónica Ramón, de Artur Ramon Art, una galería fundada en 1911, si no voy equivocada, o sea, una galería histórica, a la base anticuario, ¿no? y también una galería familiar, con este linaje familiar que hablamos antes. Y luego tenemos a Quico Peinado, de la Galería Àngels Barcelona, galería que investiga las relaciones entre prácticas artísticas y cultura contemporánea. Luego tenemos a Ana Ramírez, de la Galería de Ilalica, de la que hemos hablado mucho también en la precedente charla. Pues una galería muy joven, fundada en Barcelona, aterrizáis en 2019, o sea, pre-COVID, algunos meses antes, ¿no? Y también una galería muy diferente de otros modelos, porque precisamente es una de las galerías que colabora con curators y con comisarios, y que invitáis a artistas, no tenéis una plantilla de artistas representados, ¿no? Os movéis más en un modelo colaborativo. Entonces, finalmente tenemos a Gonzalo Elvira, representado por la Galería Rocío Santa Cruz, y entre los 4 pues me gustaría que nos divertamos un poco en este viaje del día a día de una galería. Entonces, yo voy a lanzar preguntas y las lanzo abiertas a los 3, de momento, a los 3 galeristas. Me gustaría saber en cada uno cómo abordáis y estructuráis el trabajo con vuestros artistas, ¿no? Cada uno, me imagino, será diferente. Empezamos con Mónica, quizás. Sí. Bueno, buenas tardes. Pues como bien decía Susana, nosotros venimos de una trayectoria de anticuario. Sí que es cierto que en los años 70 ya mi padre, ya dentro del anticuario mismo, ya somos galería de arte contemporáneo, y hace él sus proyectos. Hemos hecho, la verdad, muchísimas exposiciones alrededor de contemporáneo, dentro figurativo y abstracto, y ahora llevamos 3 años, que os invito a todo el que quiera, en un nuevo espacio en Bailén, donde el espacio, los proyectos, que ahí es donde me ocupo yo básicamente con la familia, siempre intento esta visión contemporánea, pero desde este fondo de anticuario. Entonces, a la pregunta que íbamos, ¿cómo represento a los artistas? Bueno, ¿no? o qué relación estableces, claro, porque tú justamente haces este diálogo, ¿no? Yo lo que, digamos, antiguamente quizás se trabajaba de otra forma, y en estos últimos 3 años mi propósito es, o bien a través de un artista o bien de un comisario, creo un vínculo, me intereso, pero evidentemente estas cosas a veces se hacen de año a año, 2 años, no sé, un artista que expuse, estuve 8 años hasta que ahora he conseguido exponerla, donde
hay esta relación y es un trabajo de colaboración. Nosotros ahora no tenemos exclusividad solo con unos artistas que actualmente los tengo expuestos, que también estáis invitados, y que estos sí, que son los hermanos Santilari, que son unos grandes dibujantes que digamos tenemos la exclusividad de ellos, y entonces a partir de las exposiciones que hago con ellos les buscamos galerías fuera que actualmente funcionan mucho mejor. Ahora pues aquí en Barcelona a nivel comercial no nos ha funcionado esta exposición, y en cambio, a ver, porque últimamente exponen mucho en el extranjero, Londres, París, y con gran éxito. Es decir, la pregunta es, colaboro para proyectos concretos, y en cuanto a exclusividad solo tengo a unos. Vale. Ana. Pues bueno, como bien indica Susana, nosotros somos una galería relativamente joven. Hemos abierto el espacio hace 3 años ahora, casi. Nos definimos como galería en el sentido de que las piezas que forman parte de los proyectos que realizamos en el espacio están a la venta, hay un interés de comercializarlas, pero no representamos artistas. Entonces nuestra práctica es puramente colaborativa, realizamos proyectos comisariados por el equipo interno y luego invitamos a otros comisarios también a colaborar en otros proyectos. Además de los proyectos que realizamos en el espacio de Barcelona, tenemos la ambición y el interés también de poder realizar proyectos fuera del espacio. Nuestro equipo ya en sí se distribuye entre Barcelona, Madrid y Nueva York, y un poco, la idea o el concepto es poder estar presente allá un poco donde están nuestras prácticas. Colaboramos también con otros comisarios fuera de donde están las personas que trabajan como equipo interno, y tenemos un interés muy también por la institución, por colaborar con instituciones y otros centros. Es un poco en general, pero no representamos artistas. Vale. Es un poco la relación. Es interesante también porque, como proyecto es más complicado porque quizás el público no va a encontrar como una relación a largo plazo, ¿no? Que es un poco de donde viene el modelo más tradicional, pero sí que a lo mejor puede encontrar una línea entre todos los proyectos que iremos realizando, y la relación es diferente, simplemente es... Kiko, ¿qué diferencia hay entonces? Vosotros sí que tenéis también tenéis, ¿no?, artistas representados y colaboraciones. ¿Cómo háblanos un poco de vuestro modelo? Nosotros en realidad seríamos como el concepto más tópico, entre comillas. Nosotros representamos artistas, colaboramos con nuestros artistas habitualmente, con lo cual los acompañamos, que para nosotros es igual de importante tanto el cliente como el artista en sí, o sea, tener el artista, pues hacer exposiciones con ellos, moverlo fuera, y luego producimos exposiciones, ¿no? La galería, yo siempre digo que es un espacio privado, abierto al público, gratuito, y en el que habitualmente exponemos nuestros proyectos. Colaboramos también, tenemos un espacio que es el Espai 2 de la galería, en el que hacemos proyectos un poco más vinculados con otro tipo de instituciones. Por ejemplo, ahora pues en breve haremos una colaboración con Creados en Residencia, que es una plataforma que colabora con los institutos de la ciudad para hacer que los artistas trabajen con una clase de instituto durante un año entero. Es un proyecto muy chulo que lleva como 10 años. Entonces ese tipo de proyectos lo vinculamos con el Espai 2 porque son proyectos, digamos, no comerciales, ¿no? Entonces la galería en sí, pues hay una parte evidentemente que es la venta de las piezas que se exponen, de los proyectos que se exponen, y moverlo en ferias institucionalmente, o moverlo en diferentes, o incluso moverlo a nivel expositivo. Pero claro, en ese sentido somos una galería más tradicional porque sí que tenemos un grupo de artistas con el que trabajamos habitualmente, que vamos incorporando y vamos renovando, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me gusta bastante, que un concepto que me gustó cuando me lo explicó Pepa Gut, que ha tenido una vinculación muy importante con la galería, porque cuando empezamos en 2007, o sea, nosotros somos un proyecto que empezó en el 95, con Emilio y otros socios que tenía en la galería. Y en la galería hasta el 2007 era un tipo de galería, y en 2007 cambiamos el proyecto, ¿no? O sea, nos hicimos como una reinvención enfocado más a una línea un poco más institucional, a un tipo de artistas, pues Harun Farocki, Pepa Gut, una cosa más enfocado en ciertos debates, ¿no?
Y Pepa Gut siempre decía siempre dice, ¿no?, que una galería es la memoria de los artistas. Es decir, para ver exposiciones habituales de un artista, si vas a una institución ves una cosa muy concreta o ves un tiempo muy concreto, pero exposiciones en instituciones es raro que tengas habitualmente, ¿no? Puedes tener de proyectos concretos. En una galería normalmente vas viendo exposiciones, vas viendo cómo el artista va cambiando, va evolucionando o va haciendo proyectos diferentes, y eso te da una visión general de su trabajo. Entonces, bueno, vamos acompañando y vamos produciendo, que es un poco el trabajo y difundiendo, promoviendo y sobre todo acompañándolos, ¿no?, que es muy importante tanto para los emergentes como para los no emergentes, que es una palabra que no me gusta mucho, lo de emergencia, porque, bueno, nosotros, citando también, por ejemplo, a Pedro G., que dice que eso de interdisciplinar, dice, yo soy un artista indisciplinado, es decir, eso de las disciplinas en el arte, ¿no?, y eso de que la pintura, la fotografía, bueno, pues al final vas trabajando por proyectos, y lo de que esté vinculado con un formato o con otro no es tanto importante. Y a nivel también generacional, nosotros no tenemos artistas como la que inauguramos ayer, Mónica Planas, que tiene 29 años, y Michael Snow, que tiene 85, es decir, que o Esther Ferrer, o luego hay media carrera. En ese sentido somos raros, porque las galerías suelen ser muy generacionales, ¿no? Los proyectos de galería en general suelen estar muy vinculados con una generación. Las galerías de arte contemporáneo más al uso, otro tipo de proyectos ya es otra historia. Muy bien. Bueno, no sé si te he respondido o... Sí, perfectamente. Sí, me pongo en la piel de quien no sabe realmente qué quiere decir representado o colaborar, porque aquí hay un público muy variado. Hay gente que está muy acostumbrado y otros que no. Representado sería el artista con el que tienes una relación más estrecha, con el que podríamos hablar de exclusividades, pero nosotros ese tema no tenemos exclusividad, excepto en el ámbito de la misma ciudad, porque si no sería incómodo que dos galerías de la misma ciudad lleváramos el mismo artista, pero a nosotros nos encanta que nuestros artistas tengan muchas galerías por todo el mundo. O sea, eso en cierta época, en cierto contexto, pues a lo mejor sí que tenía un sentido eso de la exclusividad, ¿no? También es que adquiere un compromiso. Si tú tienes una exclusividad con alguien, quiere decir que tienes que darle un retorno, si lo que depende de cómo quieras establecer la relación con él. Y luego los colaboradores son los que hacen cosas puntualmente, porque si tuvieras que incorporar todos los artistas que expones, llegaría un momento que tendrías 80.000. Entonces, al final hay algunos con los que tienes un compromiso concreto para una cosa X, y hay algunos con los que quieres seguir construyendo una carrera. Tenemos artistas con los que hemos hecho ya 5 individuales, ¿no?, o 4 individuales, que también se hace complicado, porque llega un momento cuando ya has hecho 4 individuales, que bueno, cómo sigues diciendo cosas, ¿no? Cómo sigues... Claro, al principio siempre es bonito porque empiezas, venga, va, la primera, la segunda, luego ya... ¿Cómo haces que tenga un sentido? A veces hablamos con algunos galeristas de cambiarnos los artistas, ¿no? Si cambiaron los artistas, así los coleccionistas también podían, de las diferentes galerías, porque también hay un punto de que los coleccionistas se vinculan con tipo de galería, pues a lo mejor cambiaría, ¿no? Entonces lo vamos cambiando, ¿no? Y entonces así sería más... Porque a veces es verdad que cuando llevas mucho tiempo, pues cuesta renovar, ¿no? Cuesta ir cambiando y que el proyecto tenga esa tensión. O sea, digamos de que acuerdo. Sí, por un lado está bien el tema de colaborar, porque también abres a muchos más artistas que no solamente los 20 o 15 con los que trabajas, ¿no? Pero por otro lado, seguir la carrera de un artista primero, le apoyas de manera continuada, también para el coleccionista le da esto que decías tú, Ana, ¿no? La seguridad, o decir, esta galería me va a garantizar que este artista está respaldado, está bien representado, ¿no? También para quien compra es un sello de garantía, ¿no?, el hecho de que esté la galería detrás. Pero yendo también un poco a Gonzalo, el otro lado, la otra cara, ¿no?, de la medalla. Gonzalo, tú antes de estar con Rocío, representado de manera estable, como estamos diciendo, con Rocío Santa Cruz, te has movido un poquito, ¿no?, por la ciudad. Además, no sé, explícanos un poco y por qué, sobre todo, qué te aporta tener una galería. Bueno, antes que nada, a mí siempre la verdad que el modelo de galerías siempre me ha interesado, y como artista siempre quise estar representado por una galería. Es cierto que ahora en los últimos tiempos, ya también con una carrera ya como más establecida después de mucho tiempo en la ciudad y todo, bueno, tengo una relación ahora con Rocío Santa Cruz más estable, pero he colaborado con diversas galerías, ¿no? Sí. Bueno, no sé, para mí es fundamental poder colaborar y trabajar con una galería, estar representado, y es una manera de que crezca tu trabajo, yendo a ferias, apoyando el trabajo
aportando curators, bueno, el acercamiento con las instituciones, bueno, un poco el trabajo de mediación, ¿no?, que hace la galería, que yo creo que es muy importante. Y además, bueno, es un sector que pertenece a la esfera privada, que decide poner su tiempo, su pasión, su dedicación en una, no sé, en una cosa que podemos disfrutar todos y gratuitamente, que es una cosa que tendríamos por ahí que hacer más hincapié, ¿no? Que es cierto que las galerías, tú vas, entras, Claro. es gratuito, esta cosa, este cierto aura de élite que tenemos en el sector contemporáneo, a mí me cuesta entenderlo porque muchos, no sé, sobre todo, bueno, el sector artístico, los artistas mismos, vivimos con una cierta precariedad el poder producir nuestros trabajos, que esa es otra de las tareas, bueno, como estaban explicando, ¿no? Que bueno, hay muchas galerías que te ayudan en la producción de la obra, lo cual a veces te posibilita poder tirar adelante un proyecto, ¿no? O sea que no sé, a mí es no sé, me gusta trabajar con galería y estar representado por galerías y creo que es indispensable para la carrera de un artista. De hecho, bueno, no sé, justo le mostraba antes a Kiko, bueno, no sé si conocen... hablábamos de la Galería Asiento antes, sí. Y bueno, este es un libro que me ha regalado Minguet, que participa en el libro, y bueno, esta es una de las galerías fundadoras de la Asociación de Galerías de Barcelona, ¿no? Marisa Asiento, o sea que si a alguien le interesa, la verdad que es un libro súper... está bien, muy interesante porque cuenta un poco la historia de la ciudad. Y bueno, mirando cosas ahora justamente, mira, hablando de galerías, esto es como me hizo gracia porque hace 24 años hice mi primera exposición en una galería. Justamente, o sea que, no sé, era súper joven así y bueno, me hace gracia, ¿no?, poder seguir trabajando en este ámbito, o sea que... Claro. Para mí es, no sé, creo que para los artistas es indispensable, de emergentes, que también es una palabra que no me gusta demasiado. Pues encontremos otra, ¿no? Busquemos otra, noveles, busquemos otra. No sé. Sí, artistas noveles es que no le gusta a nadie, de mediana carrera y ya de carrera avanzada. Plenamente avanzada, ¿no? Así que bueno, por eso, yo en ese aspecto sí que a mí me vuelvo a reiterar que creo que es una pieza dentro del esquema que bueno, que también está puesta en cuestión un poco. Exacto, sí, por está eso, totalmente puesta en cuestión porque estos días, escuchando muchas cosas de los galeristas, visiones de los galeristas, conversaciones post pandemia, todo eso, no, es cierto, es un modelo que si escuchas a gente que viene desde el ámbito económico, bueno, la figura del mediador no la entiende demasiado, ¿no? Es como el coleccionista a un cliente y porque hay que evitar esa mediación que ven a la galería como mediación. Yo no veo nada más a la galería como que vende un artefacto o un producto, veo otro tipo de cosas, ¿no? Más de los últimos 30 años, desde quizá desde la fundación de la Asociación de Galerías hasta hoy ha cambiado muchísimo el sector de galerías, ¿no? Desde las cosas que se ofrecen, desde charlas, desde, bueno, visitas guiadas, no sé, que se activan las exposiciones a través de performance o actividades. Son contenedores, ¿no? De son contenido más allá sí. de la obra expuesta, colgada, o lo que sea, sino que son productoras, contenedores de algo pasa ahí, ¿no? Ahí dentro hay algo más allá que pasa. Y bueno, me gustaría saber también cómo cada galería, ¿no?, puede empezar a trabajar con un artista, cómo es vuestro trabajo, ¿no? Bueno, en el caso de Mónica o de todos, ¿no? Como tanto en las colaboraciones como en la representación, ¿no? El día a día, oye, quiero hacer una expo, ¿cuándo me la preparas? ¿No? ¿Cómo empieza esto de luego acabar en vuestro espacio expositivo? Pues en nuestro caso hay proyectos que empiezan en el espacio y luego itineran hacia otros lugares, y otros proyectos que empiezan fuera y acaban en Dilalica. Para nosotros una exposición, bueno, no representamos artistas, pero sí que hay un compromiso de mover los trabajos y los proyectos que hacemos.
y cuando empieza una exposición, digamos que nuestro trabajo, cuando acaba la exposición, no termina ahí, sino que hay como toda una labor comercial, ¿no? Que muchas veces también ocurre, que las ventas no se producen durante el tiempo de la exposición, y hay también una labor comercial a la hora de mover los proyectos que realizamos. Eso en cuanto a las dinámicas, ¿no? Que hay como una circulación o una idea o una intención. En cuanto a la forma de trabajar, bueno, pues digamos que dentro del equipo, cuando surgen los proyectos, ideas, temas, hay como una investigación sobre la temática en cuestión, y a partir de ahí se empiezan a investigar artistas que puedan ir en la línea de la temática de la exposición, y los contactamos y establecemos la colaboración. En algunos casos hay artistas que están representados por otras galerías, y aquí siempre establecemos acuerdo con las galerías madre para establecer porcentajes de comisión también si se produce una venta. Y en otros casos pues hay artistas que no están representados por otras galerías, y bueno, pues tenemos la exclusividad de la venta en ese sentido. Los acuerdos que establecemos en principio son, bueno, no son a perpetuidad, porque esto creo que es algo imposible, pero sí que cuando entablamos una colaboración nos gusta, bueno, que esto no acabe mañana, por esta posibilidad de ofrecer un escenario donde podamos luego mover estos proyectos, ¿no? Entonces las colaboraciones suelen durar alrededor de 2 años, son los acuerdos que establecemos. Y como todavía no ha acabado ningún acuerdo, bueno, empiezan a acabar ahora. Claro, porque ahora pues veremos si quieren seguir trabajando con nosotros o no, y a partir de ahí, pues bueno, ya iremos un poco definiendo. Somos un modelo bastante experimental, y creo que algo positivo y difícil también al mismo tiempo que define nuestro proyecto es la indefinición también, un poco, ¿no? Porque hay respuestas que no tenemos y preguntas nuevas que nos surgen cada día, y claro, bueno, pues un poco por aquí. No sé si bueno, sí, además una galería tan joven acostumbran a necesitar, ¿no?, unos años de rodaje para luego decir, vale, esto es donde yo me encuentro cómodo. Sí. A lo mejor no es como tú habías empezado, sino que se va formando y luego acabas definiéndote un poquito mejor, ¿no? Igual de aquí 5 años nos explicarás otra cosa diferente, no tanto, pero quizás. Sí, como tampoco partimos del modelo súper tradicional, bueno, no sé, creo que somos un híbrido entre varias fórmulas de gestión, y pues quizás también con el tiempo, como bien dices, entendemos que hay mecanismos que funcionan mejor que otros, y esto nos ayudará un poco a terminar de definir, sí. Mónica, tú, claro, tú entre los artistas que ya no están. No, pero bueno, nosotros, digamos, dentro de toda la tradición de la firma, el propósito es, en este nuevo espacio, o bien ayudada por un comisario o bien por un artista, que la verdad es que es muy interesante los proyectos que creamos, y todo va como alrededor de un fondo de anticuario bastante importante que llegamos a tener, donde creamos un relato con la ayuda del artista y evidentemente con nuestro criterio, hasta que ahí se va cociendo, y eso es bonito porque a veces no son 2 años de la relación con ese artista, hasta que vas viendo por dónde puedes presentar un buen proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado que tuvisteis esa maravillosa exposición colectiva de cerámica, sí, pues tú tuviste, ¿cómo nació? Tú tuviste la idea, dijiste, quiero hacer una exposición de cerámica, a ver qué tenemos como anticuarios, sí, ¿no?, en el fondo. Sí, y bueno, luego en ese caso solo presentamos obra de Llorens Artigas, y el como histórico de los años 50, y luego el resto era cerámica contemporánea. Y yo hice una apuesta de dar voz a gente joven que no era muy conocida, y de ahí, mira, creé una relación muy bonita con el Museo Hub, con la Asociación de Ceramistas, y ahora en septiembre-octubre se hará una exposición de cerámica contemporánea en el Hub. Con Isabel Fernández del Moral, y bueno, al final un poco los promotores o los que iniciamos a fomentar la cerámica contemporánea
fuimos nosotros, así que eso Claro, entonces, me da como una satisfacción, ¿no? En este caso, esos artistas que tú has invitado, que nunca habías trabajado con ellos, ¿no? Sí. O en ellas, eran muchas mujeres, Mucha habían. mujer. Pues de repente, ¿no? La colaboración se está extendiendo. Pueden pasar estas cosas también, ¿no? Que Sí. de una colectiva que Sí, sí, ha sí. nacido así entre un diálogo tuyo con la comisaria, artista, pues, ¿no? O sea, Sí, y entonces, bueno, en ese caso habían más de 20 artistas, pero los 10 que más me han interesado seguiré teniendo estas colaboraciones que creamos. ujú. Igual que, ¿no? Pues ahora ahora me estoy enfocando, lo que pasa que hay veces que hay que valorar mucho la parte comercial, ¿no? Que no nos podemos olvidar de ella, Sí. porque también somos un poco, hay tanta pasión en lo nuestro que a veces nos volcamos en querer dar voz, ¿no? Y quizá hay que encontrar ese balance, ¿no? Porque esto también es lo complicado. Ahora haré una puesta en textil, que también maravillosa, de 5 mujeres del textil, pero claro, hay que ir viendo. Pero es apasionante. ¿Mm? Kiko, ¿vosotros cómo enfocáis esta relación con artistas? ¿Hay acuerdos a plazos o cómo? Bueno, hay una cosa que en general no se habla mucho, el tema del contrato, por ejemplo, pues Sí. yo no establezco ningún tipo de contrato, más allá de los depósitos de obra, no por nada, sino porque, bueno, un contrato al final hay una relación de confianza, ¿no? Ah. Y si no la hay, no tiene mucho sentido, ¿no? Si empezamos con contratos es que no hay confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de artista joven, nosotros, por ejemplo, en el caso de Mónica Planas, pues tenemos ahora en la galería, pues me invitó Pep Montoya a un par de sesiones de jurado en una cosa de Máster Pro d'Art de Bellas Artes, alumnos de último año de carrera, y vi el trabajo de Mónica allí y luego la volví a ver en otro jurado y a partir de ahí pues la llamé, hablé con ella, bueno, le mandé un correo, vino a la galería, me enseñó el dossier, fuimos viendo y bueno, y le propuse hacer una Art Nouveau. Entonces, hay cosas que te ayudan, ¿no? Por ejemplo, el tema de Art Nouveau ayuda porque es un espacio muy concreto, que es un festival de arte joven que lo organiza la Barcelona, que ahora es en junio, y a las galerías les ayuda porque tienes un contexto para hacer una cosa, ¿no? Que un esfuerzo que a lo mejor el resto del año te costaría hacerlo, porque coger a alguien muy joven y darle la oportunidad de exponer en tu galería, ¿no? Y normalmente es difícil, no tan solo que eso se venda, sino difícil, tienes que invertir muy a largo plazo, pero te arriesgas más porque tienes un contexto que te ayuda, ¿no? Entonces eso te favorece. Luego está el Gallery Weekend, por ejemplo, que sería con media carrera, ¿no? Normalmente es raro que hagas un Gallery Weekend con alguien poco conocido, ¿no? Alguien joven, o muy joven y que no has puesto nunca. Entonces ahí es diferente, es un poco los agentes legitimadores, ¿no? Comisarios, circuitos, que tú vas viendo, vas interesándote, y durante todo el año vamos viendo mucha gente. Yo veo muchos dosieres de artistas y y vamos haciendo esa búsqueda, ese trabajo, y cuando ves que el proyecto está maduro, que es clave, ¿no? Es cuando ya empiezas a pensar en una fecha posible para exponerlo. Y entonces, claro, depende mucho porque claro, es verdad que el artista joven vas a buscarlo a un sitio, pues la universidad. Yo el Art Nouveau, por ejemplo, lo entiendo como ir a buscar a alguien muy, o sea, alguien que haya salido de la facultad, ¿no? Que luego es interesante porque cuando hablamos de frescura con el tema de la gente joven, justamente sería lo contrario. O sea, un artista joven no tiene cero frescura porque tiene todas las influencias encima y no se ha desprendido de todo eso. Entonces hay una idea de frescura con lo joven que no es real. La frescura la tiene Esther Ferrer, que ya está de vuelta y que en realidad es boom, ¿no? Entonces, o vosotros, por ejemplo, Frederic Amat, ¿no? O vosotros que hiciste Frederic Amat hace un par de años, lo conozco mucho, pues Frederic es un tipo que ya está de vuelta. Entonces, al final, o sea, y es verdad que muchas veces se ha vinculado la frescura con lo joven y a veces es lo contrario, ¿no? Porque es verdad que tienen todo el peso, tienen claro, académico ahí. Claro, académico encima, es normal, es que es lógico, ¿no? Lo tengan. También es tu caso, Gonzalo. ¿Lo puedes decir? ¿Ahora te sientes más libre en tu manera de trabajar? Bueno, supongo. Igual, como siempre tienes que hacer algo al margen de la obra para vivir, entonces, al final, yo siempre he decidido trabajar de esa manera. Los proyectos que suelo trabajar son los que tengo ganas en ese momento. Claro. O sea, no tengo ninguna obligación de hacer algo si no tengo ganas. O sea,
suelo trabajar con proyectos largos, de largo recorrido, entonces al final me puedo pasar 3 años, 4, 5, o sea, nadie me condiciona. También es cierto que los tiempos, y tampoco también ha cambiado en eso bastante la relación con la galería, ¿no? Quizá tú antes hacías una exposición en la galería cada 2 años. Hoy por ahí pasan 4 años y no has vuelto a exponer en la galería. O sea que al final esta relación de contrato así, de colaboraciones y todo, es claro que todo ha ido cambiando, por eso que es más complicado, pero yo siempre prefiero hacer, no sé, siempre si tienes cierta libertad económica que vives de otra cosa, bueno, evidentemente tus proyectos pueden ser un poco más... Independientes. Sí, independientes. Incondicionados, más sí, mejor dicho. No condicionados, pero... Aunque, bueno, también muchas veces hay que decir que igual hay otros condicionamientos, ¿no? El caso de, bueno, los comisarias que te invitan y hacer determinado tipo de cosas, pero bueno, al final la historia del arte, muchas de las grandes obras de la historia del arte han sido por encargos, o sea que tampoco no nos escalendalizamos. No, pero bueno, no, coincido con Kiko que es verdad, ¿no? Esto que, claro, un artista joven que sale, o Nobel, que sale de la universidad supuestamente tiene que tener más desparpajo y no es necesario, no sé, a mí ya me gustaría tener el desparpajo de Esther Ferrer con la edad que tiene, ¿no? O sea que, o bueno, no sé, muchos artistas, ¿no? Y hablando de cómo podéis promocionar, ¿no? Tanto los artistas noveles o los más consolidados, ¿qué herramientas tenéis como galerías, ¿no? Antes hemos hablado con periodistas y críticos, hemos hablado bastante de, no lo suficiente, pero de medios de comunicación, de cómo el público también acoge esto. ¿Qué hacéis las galerías para promover, ¿no? No hablo solamente de publicidad, de toda la máquina que ponéis en marcha para decir, vale, me ha costado meses, años para preparar esta exposición, ya la hemos montado, nos hemos gastado un dineral, ¿qué hago yo para promoverla? Yo creo que todos somos conscientes que el mundo digital, ¿no? Cada vez, ¿no? Estamos trabajando más por este mundo digital e invirtiendo en él, sea a través de dar que la obra se presente en otras plataformas. Bueno, por ahí siempre estamos invirtiendo un poquito. Es decir, hay toda esta parte online y después pues crear pequeños catálogos, todo lo que puedas hacer. Y también a mí con el tiempo voy viendo que la gente solo se mueve o nos vienen a ver cuando dinamizas el espacio, ¿no? Lo que comentabais en la otra charla. De que somos un espacio de arte en donde si hay una conferencia, una charla con el propio artista, hasta si se da un concierto, presentación de un libro, durante la exposición, todo eso enriquece la exposición. Y la visibilidad, ya no sabemos si vender, pero la visibilidad de la obra, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos así. Nosotros tenemos un fuerte interés por lo digital, pero más quizás ligado al contenido. En cuanto a lo que es el tema de promoción y herramientas para la difusión de los proyectos, yo creo que hacemos una combinación entre los clásicos que siguen funcionando como un buen catálogo de un proyecto. Tenemos esa nostalgia, ese interés también por la edición, bueno, Luis, el fundador, y Alma de Dilalica era editor y es editor. Luego, pues creo que es algo que funciona muy bien y que nos gusta seguir manteniendo, ¿no? Y luego, como comenta Mónica, el intentar también incentivar dentro de un proyecto, cuando realizamos una exposición, en el marco de la exposición, pues intentar dinamizar con actividades, ya bien sean charlas online, presenciales, y luego, bueno, en nuestro caso, el deseo que tenemos de itinerar los proyectos fuera, también consideramos que no asistimos a ferias, pero también es una herramienta muy interesante para la difusión tanto de los proyectos como de los artistas que colaboran con nosotros. Un poco llevar los proyectos fuera quiere decir buscar posibilidades para itinerar estos proyectos, o sea, en otros espacios que no son galerías necesariamente, son
habitar, yo qué Sí. sé, un piso abandonado, no. Por ejemplo, Instituciones. también, Vale. instituciones o bueno, O un piso teníamos un abandonado. proyecto, claro, post-crisis, que Sí. lo realizamos en Madrid. En la primera fase del proyecto lo que hicimos fue seleccionar una red de espacios que había en la periferia de Madrid y bueno, pues articulamos diferentes barrios de la periferia en lugares que eran autogestionados por artistas y comisarios. Y bueno, era una manera también como de acercar a un público Sí. profesional a espacios que realmente no suelen ser transitados por este perfil. Luego también en esta selección de espacios había una intención curatorial, porque bueno, pues Crisis era un proyecto que hablaba sobre la crisis inmobiliaria y la precarización en la cultura también. Y cómo de repente en Madrid surgen un montón de espacios autogestionados por artistas y comisarios por la necesidad de poder exhibir, ¿no? Mostrarse. Y mostrar sus trabajos, sí. Gracias, sí. Kiko, Pues ¿vosotros nosotros qué invertimos estrategia? mucho y hay una persona en la galería que se dedica a la parte, o bastante de su tiempo, se dedica a publicaciones en Instagram. Consideramos que es un medio importante y intentamos editarlas con un sentido, con un texto y cuidarlo bastante, aunque a veces, como es más imagen y nuestros artistas no trabajan tanto la imagen en sí como el proyecto en sí, entonces a veces es más complicado explicar, ¿no? Ciertos trabajos, pero le invertimos mucho en eso porque consideramos que es un medio importante incluso para los propios artistas, ¿no? Que tengan su Instagram activo y sobre todo a nivel de redes, funciona muy bien para saber quién ve qué, cómo se ve. Luego también hacemos mucha cápsula de vídeo, hace mucho tiempo que tenemos un YouTube bastante potente con bastantes vídeos subidos de las exposiciones. Consideramos que es una cápsula de 3 minutos o 2 minutos y medio donde explican la exposición, entonces hacemos entrevistas a los artistas. Entonces el tema de vídeo nosotros no solamente como medio en sí, sino como formato de trabajo, ¿no? Trabajamos con mucho videoartista y nos parece, por ejemplo, una de las cosas que hacemos un poco a partir de la pandemia, pues hacemos unas exposiciones online cada mes más o menos, o cuando va surgiendo un poco el contexto y va teniendo sentido el proyecto, como tenemos un montón de trabajo de vídeo de artistas nuestros, lo vamos poniendo en abierto, ¿no? Un momento en abierto, pero en un tiempo concreto, es decir, no está abierto siempre, sino que puedes verlo durante un periodo a lo mejor de un mes o algo así, ¿no? ¿En qué Entonces, plataforma? Pues Vimeo, por ejemplo. Ajá. Nosotros usamos Vimeo, que nos funciona muy bien. YouTube es más para consumo más masivo, y ahí es donde ponemos los vídeos de explicación de la exposición, porque se viraliza mejor y se mueve mejor, y Vimeo es como el formato más profesional, ¿no? Tenemos una parte privada para, si un cliente quiere ver un vídeo de un artista nuestro, pues lo pueda ver, incluso el vídeo, la pieza en sí la pueda ver en el formato. Y luego tenemos una parte abierta que es la que enseñamos. Y luego estamos empezando a descubrir y a trabajar y a ver cómo meternos en el tema de NFTs, ¿no? El tema últimamente que se ha puesto muy en boga, ¿no? El tema de los digitales. Y hay un artista nuestro, Daniel G. Andújar, que justamente hace poco ha subido una cosa y estamos viendo a ver cómo respira, ¿no? A ver cómo respira, sí, que hay como 13 millones en la página, la plataforma más potente en ese tipo de medios, no sé si sabéis un poco de qué va el tema. Lo hablaremos también, sí. Y hay como 13 millones de obras puestas allí, Sí, que son obras en sí, son digitales en sí, porque luego está obras que se pueden ver, pero esos son digitales directamente, ¿no? Entonces, es apasionante porque se abre una vía de difusión, de ver el trabajo y de enseñarlo y de moverlo y de comercializarlo muy diferente. Habéis hablado mucho de digital, ¿no? De plataformas o de catálogos, o redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, esto relación con prensa, en la prensa. Siempre sí, o sea, es decir que siempre sucede, a pesar de todo esto, cuando sale tu exposición en la prensa tradicional, las visitas se multiplican. Se nota, Eso sigue sucediendo. O sea, el poder del mass media está ahí. Del mass media tradicional sigue teniendo un poder. Pero nosotros lo trabajamos mucho, la prensa. Sí, tenemos una persona que nos la lleva. Una persona en el equipo que se dedica solamente a prensa. En cada exposición y hay, bueno, lo que pasa que es lo que comentabais antes, que cada vez hay menos prensa escrita, ¿no? Hay algunos periódicos que cuesta, pero bueno, todo lo que es tema digital y sí. Me gusta mucho que prácticamente no habéis nombrado las ferias, o sea, aparte Ana que ha dicho que no van, pero no consideráis las ferias como un medio de difusión.
solamente nombré a ferias. Sí, el artista es nombraba como ferias. el artista nombra No, ferias. pero bueno, pero es cierto, ahora que sacas el tema de las ferias, al final... sí, También yo es promoción, ¿no? Sí, es O sea, promoción, es una pero gran también es promoción. cierto que ya había como una voracidad. A ver, nosotros mismos como artistas queríamos, ya te fijabas si la galería iba a estar en una feria, si no, ya decías, ostras, con esta galería no trabajo porque no va a ferias, ¿no? Y bueno, habían cobrado mucha importancia. Yo creo que ahora, después de la pandemia, veremos, yo creo que se van a cortar, no sé, la sensación, escuchando todo estos Las días, opiniones, ¿no? escuchando a todos los galeristas estos días y a los mismos coleccionistas diciendo, oye, había un exceso, hay que parar un poco con esto, por ahí atender las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo que sí, para nosotros también es verdad que es una plataforma de visualización y donde está la experiencia propia de ver la obra, ¿no? Que tú al final ahí están todas las galerías, vas a una feria, bueno, todas no, algunas galerías porque también la selección es bastante difícil, pero bueno, no sé, yo escuchándolos a los tres, todo, al final a mí una de las cosas que me interesa también, volviendo ahí al tema de las galerías, es el galerista al final es como un editor. El galerista funciona como un editor, ¿no? Yo hago siempre el paralelismo con el cine, en cambio, ¿ves? productor. Yo siempre Yo pienso en el también. productor. Bueno, yo lo hago más, para mí tiene más el punto ese de O edición, musical, ¿no? o sí. De edición donde Claro, elige... ¿Por qué? A ver, explícate. Porque creo que al final hay un trabajo de edición, esto que estaba diciendo Kiko, que estabas diciendo tú, o también lo que decía Ana, al final, bueno, elijo determinados artistas con los que quiero colaborar y a partir de ahí desarrollo un proyecto. Bueno, el trabajo de un editor es ese, ¿no? Elijo textos que me gustan y me monto la editorial. y monto la editorial, ¿no? Y creo que en ese sentido la galería, no sé, por ahí hago un paralelismo con eso, por ahí Sí, es verdad que yo- tiene más que ver con el cine, pero bueno. Entre No. las industrias culturales, Sí. creo que, o creativas, ¿no? Hay como muchos paralelismos, yo encuentro. Yo en mi vida pasada tuve contacto con el mundo del cine y de la producción y, bueno, Lo para puedes mí aplicar alguna. Sí, y bueno, y ahora pienso que pasé por la mili, ¿no? Que al final era como un poco en plan de, en temas de producción es otro ritmo, Claro. otro... Pero sí, hay como similitudes y en la edición también pasé un poco por la edición de libros de artista y también encuentro similitudes. Pienso Es que lo que decías antes, Gonzalo, ¿no? De la necesidad del mediador, ¿no? Entonces, pensando en todas estas similitudes, me parece que el público general, hablando en general, acepta muy bien o sin problemas la figura de un editor, acepta muy bien la figura de un productor musical. En cambio, como tú decías, a veces el galerista está un poco estigmatizado y parece como este mediador económico que percibe, chupa el 50% del artista, pobrecito, ¿no? O sea, yo creo que me gusta pensar que poco a poco se está cambiando esta visión, pero me parece que en algunos ámbitos se sigue perpetuando, ¿no? Esta hasta las mismas ferias o en nuestro mismo ámbito. Totalmente. Hay el artista estrella, vale, ¿no? Qué bien, está bien, ¿no? Sí, pero el coleccionista estrella, alfombra roja y luego, ¿no? Llega el galerista detrás. No sé, aparte algunos nombres internacionales que sabemos perfectamente que son los galeristas estrellas del rock, pero que un poco hay este papel y en cambio es un trabajo durísimo, ¿no? Que como decíamos a veces es pura vocación porque tienes que tener una preparación increíble a 360 grados desde, bueno, lo que puede ser historia del arte, que no es estrictamente necesario, ¿no? A gestión empresarial, comunicación, hay que ser buen comunicador, ¿no? Ahí como realmente requiere de muchos... ¿no? Y sobre todo que se sustente, ¿no? Ahí está la dificultad, ¿no? Que se sustente... Que con esta crisis de la pandemia veremos más de un espacio cerrado, ¿no? Es decir, que la galería se sustente por sí misma, eso es una ¿Cómo lo hacéis, por ejemplo? ¿Cómo llegáis a qué estrategias tenéis? Aparte de esto, mencionamos, para quien no lo sabe, que
sobre todo aquí, que en Barcelona somos la periferia, ¿no?, del mundo artístico, no somos una capital como Londres o París o New York. Pues aquí muchas galerías necesitáis ir a ferias, o hasta ahora habéis necesitado, ahora quizás vamos a cambiarlas, va a haber un cambio. Sí. Pero ¿cómo os enfrentáis a todos estos gastos, la producción y no, la producción de obra invita al artista, tiene que venir, o sea, hay gastos vivos, ¿no? El personal, alquileres, todo. Claro, galerías más jóvenes debe haber otro método, pero yo, igual que yo, mucha galería que toca arte moderno, esto que se le llama a veces el mercado secundario, que está mal visto, pues gracias al mercado secundario puedes exponer al artista joven, ¿no? Es un poquito por ahí, estás por detrás vendiendo un tapies que te aguanta la estructura, ¿no? Sí. Hay veces que hay galerías que tocan más artista emergente que se esconden o hacen ver que esta parte de mercado no existe, pero yo creo que es un tema a mencionar, que no hay ningún problema. Nosotros estamos intentando encontrar un equilibrio entre diversificamos las fuentes de financiación del proyecto. Creemos que lamentablemente no estamos en un punto geográfico donde hay un coleccionismo que pueda mantener todo, porque las ventas son complicadas, y por el tipo de proyecto también que trabajamos. Por otro lado, sí que, como mencionaba, hay proyectos que nacen para el espacio con una finalidad comercial muy clara, y hay otros proyectos que nacen más con un carácter o con una vocación o intención de ser más proyectos de ciudad, como fue Postcrisis o Archivo Rastro, que fueron proyectos que se autofinanciaron con ayudas públicas, y que esta era la fuente de financiación. Y luego, bueno, Louis tiene como el deseo de que algún día las marcas sean también... es una visión muy americana, pero y que creo que aquí será más complicado, pero que las marcas sean un patrocinadores. Sí, una fuente de financiación de algún proyecto en concreto, y que, bueno, que por ahí pueda haber otra entrada. ¿Y lo estáis intentando aquí? O sea, ¿qué respuesta tenéis del sector privado empresarial? Pre-crisis, que fue muy poco lo que pudimos rodar, y con muy poca experiencia, lo cual fue bastante complicado, pero no sé. Hay esperanza. Hay esperanza, sí, hay esperanza. Bueno, ese modelo de hecho lo utiliza una galería, bueno, que no es una galería al uso en Argentina, se llama Cosmocosa, utiliza ese modelo que estás hablando. Después, no sé, ahora que claro, estábamos hablando de coleccionistas, todo el otro día un coleccionista aquí de Barcelona, escuchándolo, decía que había entre 6 y 100 coleccionistas en toda España. Bueno. Que eso es lo que se calcula. 100. Entre 6 y 100. Entre 6 y, entre 6 y 100. Bueno. Y hablaba de números. O sea, porque viene el mundo de las finanzas, y él decía, bueno, un coleccionista medio en España se gasta 25.000 euros al año. Un coleccionista medio, que yo creo que es un coleccionista ya como bastante bueno, no sé, porque gastarse 25.000. Y en Alemania eran 150.000. O sea, hablaban concretamente de números, ¿no? Ponían todo en cifras y... Pero ¿de dónde lo sacaba eso? O sea, no sabemos las fuentes tampoco, ¿no? De esta... Bueno, él es coleccionista y hablaba, por ejemplo, con esto que estaba diciendo Mónica ahora, también hablando del segundo mercado y todo, él decía, bueno, por ahí una oportunidad ahora es que nosotros tenemos una colección de arte contemporáneo, y que él mismo decía que había muchos coleccionistas que en este momento estaban dispuestos a incorporar en su colección de arte contemporáneo obras que dialogaran bien con esa colección de segundo mercado. También es una manera de... Está muy bien. Y instaba a los propios galeristas a conocer mejor las colecciones de cada uno de estos coleccionistas, y a ver qué diálogos se podían establecer. O sea, hay muchas, yo creo que hay fórmulas, hay maneras, bueno, hay que buscar. Es verdad que no sé, también yo creo que la cosa educativa también creo que ahí hay que atacar. Necesitamos que, no sé, para que haya para que haya gente joven, no sé, desde la adolescencia hasta los 25 años que estén interesados en el arte, necesitamos hacer un trabajo ahí.
hay que hacer un trabajo más serio ahí, porque al final esos van a ser los que el día de mañana van a estar ahí sosteniendo un poco el sistema, ¿no? Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando hice la exposición el año pasado, lo de Rocío, que un día aparecen 5 chicas, ¿no? Estaban ahí viendo la exposición, adolescentes, de la edad de mi hija, 16, 17 años. Estaban viendo la exposición, todo, y yo estaba por ahí y en un momento me acerqué y les digo, oye, ¿qué les gusta la exposición? Bueno, nos pusimos a hablar y bueno, al final les terminé haciendo una visita guiada de la exposición. Bien hecho. Pero entonces les pregunté que si habitualmente iban a galerías y me decían que sí, que una vez por semana se juntaban este grupito de 5 y iban a ver exposiciones. Yo dije, bueno, a ver, entonces hay esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegamos a ese público, no? Yo creo que es ahí donde hay que atacar y lo digital es verdad que ahí... Yo creo que entre todos estamos haciendo una buena labor, ¿eh? Es decir, mira, desde Barcelona Gallery Weekend, que ya tiene una trayectoria buenísima y tiene mucho público que lo sigue, pues, digamos, poco a poco se está y se ve, ¿no? Que hay un cierto movimiento de visitas guiadas, de público. Pero sin duda las iniciativas de ciudad como Gallery Weekend, la Bordear Barcelona, todo esto también, las rutas, las visitas guiadas, creo que todo esto es importante, no lo hemos mencionado en la parte de promoción, pero creo que es una cita obligatoria tanto para las galerías como para el público interesado, ¿no? Y con una galería como la vuestra, ¿se sustenta con las ventas o qué tipo de financiación tenéis? Bueno, la venta de la venta de las obras, distribución de las piezas y eso es lo que pasa es que claro, depende del tipo de cliente que tengas. Es verdad que las ferias, nosotros no hemos sido una galería muy de ferias, muy de ir a muchísimas ferias. Yo tenía colegas galeristas que iban a 10, 12 al año. Y yo creo que eso, a lo mejor, no sé si no volverá o no, pero bueno, es verdad que la feria tiene un punto, por ejemplo, Arco, ¿no? O Loop en nuestro caso, pero son sitios de reunión muy importantes para nosotros. Nosotros, gracias a Loop, por ejemplo, hemos conseguido acceder a un coleccionismo de vídeo que si no hubiera sido por la feria Loop no lo hubiéramos tenido, ¿no? Claro. O en el caso de Arco, pues también tienes un acceso a un tipo de coleccionista y de persona interesante, que hay muchos ámbitos además. Que es posible, es decir, que lo único que hay que buscar la medida adecuada, saber que una feria pues a lo mejor no es el sitio para ver una exposición de un artista en condiciones, sino que puedes ver una obra concreta, reivindicar el hecho de que las galerías pues somos espacios que programamos durante todo el año en la ciudad donde estamos y que gracias a las galerías, en el caso de Barcelona por ejemplo, pues a lo mejor hay como 300 o 250 exposiciones al año posibles para ver con un espacio gratuito, bueno, si son galerías, si son todas gratuitas, de acceso al público para hacer una ruta, por ejemplo, el concepto ruta pues con la galería tiene mucho sentido porque son exposiciones de una escala concreta, con unas piezas concretas. Entonces nosotros vimos de eso y entonces hay que intentar buscar otras alternativas. Es verdad que ha habido hace poco, el año pasado hubo bastantes adquisiciones por parte del Ayuntamiento o de la Generalitat y eso ha ayudado, incluso a nivel de ministerio en España también ha habido compras, entonces eso, bueno, pues eso puede ayudar en un momento como este, ¿no? Sí. O temas subvenciones, ¿no? Pero la idea es que haya una gente que apoye. A mí el concepto coleccionista no sé que me guste demasiado, prefiero más el apoyar, ¿no? Hay gente que apoya a los artistas, los conoce y al final, como alguna vez me ha comentado Pedro G, bueno, al final la gente me compra porque quiere seguir que yo siga quiere que yo siga produciendo, ¿no? O sea, trabajando y al final pues yo me busco un cachivache o una chuchería, como dice él, ¿no? Muy andaluza. Que busco que tenga un sentido, que tenga una lógica en mi trabajo y que esta persona lo apoye. Y al final llega un momento que, en el caso, por ejemplo, del coleccionista de vídeo, que ya se olvida del tema del colgarlo o no colgarlo, tenerlo. Simplemente va comprando trabajos y esos trabajos en un momento dado los puedes poner y los puedes difundir, pero se olvida del concepto posesión, ¿no? Entonces ahí es cuando ya entras en otra dimensión, ¿no? Más divertida porque colaboras, ¿no? Y que colaboras en la producción, colaboras con el artista, lo conoces y si puntualmente tienes la oportunidad pues le echas una mano comprando una obra que tampoco es siempre hablamos del tema de la ley de mecenazgo que ayudaría bastante, ¿no? En el sentido del coleccionismo, de la adquisición de obras,
Y es verdad que también tenemos un cierto imagen externa a la galería, es un poco de que coincidimos una cosa sofisticada, y yo tengo muchísimos amigos que no compran arte, que podían comprarlo perfectamente, pero deciden enfocarse hacia otro tema, seguramente por una cuestión cultural, ¿no? de que esto del arte pues lo ven como algo para disfrutar, pero no como para ayudar, ¿no? Como para poseer, o como para tener, o como para incluirlo dentro de sus gastos, ¿no? de sus maneras de colaborar con el circuito, ¿no? Entonces eso es poco a poco, es un trabajo muy lento que las galerías hacemos, ¿no? De hecho, hay coleccionistas que ni tienen la obra en su casa, la depositan en museo, o sea, la compran para que todo el mundo disfrute de ellas, ¿no? Y esto es maravilloso. Sí. Y siguiendo hablando de dinero, que a mí me gusta mucho esta cosa, me preocupa bastante que me llegan comentarios, ¿no? Y seguramente a vosotros también, sobre los precios de las obras, ¿no? Bueno, primero que es una cosa, perdona, te interrumpo, sí, no, por favor. Porque una de las cosas que ha pasado con la pandemia, como todo el mundo hemos publicado cosas, y es muy fácil saber los precios de las obras, porque se han hecho muchas ferias online, feria de Basel online, donde estaba todo el precio publicado. Entonces ha sido como un baño de transparencia, o sea, todo el mundo ha puesto precios y podías entrar simplemente dándote de alta en la feria de Basilea o en la feria de Arco o cualquiera, y entrando ahí veías los precios de las obras. Y pero hasta hace poco no era así. Hasta la pandemia no era así. Claro, o sea, claro, tú no sabías cuánto valía la obra de un artista. Tú miras por internet, desde un teléfono, un reloj, un coche, cualquier cosa, sabes cuánto vale. Solo hemos ganado por el precios camino de las obras parece que no se pueden decir. Sí, ¿no? esto ya por suerte poco a poco. Cada y aún hay más transparencia, ¿no? Sí, se bueno, esto ya era necesario, porque a mí siempre me ha parecido absurdo, ¿no? Que no fuera tan. Y todavía en algunas plataformas, pues según qué galería decide no poner los precios, ¿no? Y te quedas ahí y personalmente ya pasas de esto. Pero aparte de esto, que también es cierto lo que dices, Kiko, que pero ya obviamente nosotros que estamos del otro lado sabemos perfectamente que el rango de precios de obras puede ser muy diferente, ¿no? Pueden ser muy asequibles, obras por menos de 500 euros hasta y para arriba, ¿no? Pero aparte de esto, siempre pienso, ¿no? Me pongo del otro lado también y me interrogo cómo se ponen los precios, ¿no? de las obras, porque a veces dicen, no, ¿qué vale? 2.200 más IVA. Claro, uno se asusta y dice, ¿y por qué si es esto tan sencillo, no? Entonces, bueno, seguro que todos hemos pensado en algún momento esto. Entonces, ¿qué criterio, o sea, cómo hacéis para poner los precios? Y bueno, desde Mónica, que tiene cosas antiguas. Pero a nivel de artista contemporáneo, a mí me viene dado por el propio artista. Es algo que, es ¿no? un diálogo, ahora, sí. Gonzalo, Sí. tu cotización bueno, entre tanto y tanto, ¿cuánto claro. es? Entonces, bueno, quizá lo puedes negociar un poquito con el propio artista, pero no me mueve, ¿no? Tú expondrás en el precio que él haya expuesto anteriormente. Bueno, esto te pasa por colaborar, pero claro, cuando lo representas sí que hay un trabajo de decidir juntos. Que determina, ¿no? Que determina. Es el formato, la trayectoria del artista, por favor, la técnica, no sé si alguien, Kiko, tú que quieres explicar cómo hay una cosa que es los importantísima y que sale fuera del contexto natural de cómo funcionan las cosas en el sistema nuestro, ¿no? Y es el tema del valor simbólico. Es decir, pues dependiendo de dónde expongas, lo que hayas hecho, pues, y claro, en el sentido de que, por ejemplo, si un artista expone en Documenta, pues tienes la tentación de subir el precio. Explica qué es Documenta. Documenta de Kassel es un evento que se hace cada 5 años. Y es como una gran, bueno, concepto bienal, ¿no? Concepto como un proyecto comisariado con comisarios que eligen unos artistas, o una bienal, o por ejemplo un artista que tenga una exposición en el Reina Sofía o en el MoMA o un sitio importante, ¿no? Pues tú tienes la tentación de pensar, hombre, si tienes esta proyección en este sitio, pues claro, a nivel de arte de mercado más llamado secundario, hay el tema de subastas, que eso es más directo y lo tienes más claro, pero el mercado primario es todo muchísimo más relativo. Interrelativo depende un poco, por eso a veces pasa que se suben mucho los precios, porque el valor simbólico, porque has hecho 3 exposiciones seguidas en sitios importantes, resulta que ese precio luego no lo puedes mantener, ¿no? Porque llega un momento que baja, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo lo haces? Pues con artistas jóvenes,
sueles tirar bueno, lo que es una obra, por ejemplo, en el caso nuestro de Mónica, el trabajo suyo son piezas originales, o sea, solamente hay una. Luego, si son fotografías, si son ediciones, pues hacemos ediciones, si son artistas jóvenes, pues más pequeñas que si son mayores. Entonces, todo depende un poco de lo que haya hecho el artista, donde se mueva, pero claro, no hay lo que decía en relación a que no se parece a cómo funciona el mundo en general, porque cuando tú haces un producto, buscas los costes del producto y intentas recuperar esos costes y incluirle un precio. Nosotros, cuando ponemos un precio de una obra, los artistas no pensamos en el... Hombre, luego se puede descontar lo que cuesta la producción, pero no pensamos en lo que cuesta la obra en el sentido de producirla, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Cuando hago una producción de vídeo muy potente, muy grande, claro, te iba pues a el precio se dispara, ¿no? Que sí que hay un... Sí. O si haces una escultura con sí, claro. un molde de bronce eso carísimo. Te limita o sea, bastante. Es decir, si te tienes que gastar 10.000 euros en producir la obra, no puede valer 10.000 euros, evidentemente. Exacto. Pero normalmente cuando haces una producción de 1.000 euros, el artista ya tiene un valor o un valor simbólico que seguramente a lo mejor puedes estar vendiéndola en 50.000. Hay un precio de coste de producción base, pero que luego tienes que calcular el precio simbólico, que se calcula con recorrido, trayectoria del artista, tamaño de la obra. ¿Lo consideráis? Sí. No es importante, depende del medio. Depende del no, medio. No es porque depende del tipo de trabajo. Hombre, normalmente siempre si es más grande, pues a lo mejor puede ser más, sí, es un poco... Si es pieza única o una edición. Sí. Y luego ediciones, depende de cuántas ediciones. Claro. Sí. Algo interesante aquí también relacionado con el coste de producción, que creo que una labor importante que tiene el galerista es como de acompañar al artista, sobre todo cuando son muy jóvenes, que los costes de producción no se disparen, ¿no? Porque las ideas a veces son como maravillosas, pero claro, de repente igual un artista que no tiene apenas trayectoria, que ya sabes que no vas a poder poner un precio X porque no está en ese mercado, es complicado ahí el hecho de que los costes se disparen, ¿no? Es un poco el... Luego es muy diferente que tú estés exponiendo un artista aquí, que estés exponiéndolo en Londres o en otro sitio, que tenga un cierto mercado. Entonces nos pasó alguna vez con Foncuberta que me decía, yo tengo precio de artista joven, potente de Londres, cuando Foncuberta es un fotógrafo bastante consolidado. Y entonces, claro, también depende del contexto en el que estés, no solamente el valor de lo que hayas hecho, sino el sitio donde estés, porque tienes un cierto... Totalmente, a mí me pasó en Chile, de hecho cuando fui, claro, hay artistas maravillosos, pero los precios son todos menores que lo que puedes encontrar en Europa, y de hecho artistas que exponen allí, cuando vienen a Europa, ¿no? Se encuentran con este problema de decir, mi obra pues aquí es barata. O que te ficha una galería de Nueva York y entonces los precios suben mucho, porque además vas vendiendo a esos precios y a partir de ahí la galería nosotros tenemos un artista que lo fichó una galería de San Francisco y ahora sus precios son increíblemente caros, no podemos bajarlos. Y aquí cualquiera que pregunta precios se asusta, porque claro, tiene unos precios que son desorbitados. Pues entonces a veces hace daño. Sí. Si no se mantiene, claro, si no tienes un circuito aquí tan potente, claro, pues el precio tiene que ser más o menos, tiene que ser el mismo, es globalizado, con lo cual todo no puedes, claro, no puedes decir aquí vale menos que tal, pues entonces la galería de Nueva York diría, oye, ¿qué pasa, no? Bueno, luego es cuando, ¿no? Para contrarrestar, pues quizás haces un descuento más importante, ¿no? Luego está el tema de los IVAs, ¿no? De cada claro, país tiene cada país tiene un IVA diferente, impuestos de importaciones, sí. Y hablando de esto de fluctuación, ¿no? Sí, y antes hablabas del hecho de que no quieres, bueno, todos vosotros habéis dicho, yo no trabajo en exclusividad, ¿no? Hay galerías que pueden decir al artista, oye, yo quiero trabajar solo contigo a nivel universal, global, y otros que dicen, aquí en Barcelona te represento yo, si estás en Madrid, o aquí en España te represento yo, ¿no? Pueden haber muchos casos de representación exclusiva, puede ser territorial, global. En caso de tener artistas que tienen galería aquí, tienen galería en Madrid, tienen galería en París, en el momento de poner los precios también es una coordinación entre todos, ¿no? Entonces, en este caso, si este artista que ha expuesto en San Francisco era en una galería también, claro, en este caso no hubo una coordinación, o da igual porque la galería de San Francisco... O sí la hubo, pero simplemente él puso ese precio, lo vendió a ese precio, y él tiene una venta, y como ese mercado sí que en San Francisco hay una potencia para permitirse eso. El problema que tienes tú es que aquí no hay esa posibilidad de comprártelo. Entonces ahí es donde tienes el problema.
Sí, Sí, desde o sin luego. cambiar de mercado incluso. Si a nosotros nos pasó de unas piezas que Claro. teníamos de un artista, su galería madre Es más en potente. exclusiva subió los precios lo- y tuvimos que subirlo. Claro, esto es un poco tiránico también, porque al final es la hegemonía, el poder lo ha tenido la galería más potente que ha decidido el precio, pero perjudicando... o sea, que es un contexto complicado, ¿no? El de los precios. Pero Y luego yo tengo una anécdota muy graciosa de unos coleccionistas que fueron compraban aquí tienen compraban, tienen un presupuesto anual para comprar, ¿no? Y entonces fueron a la Galería de Nueva York y la Galería de Nueva York les dijo, que con este presupuesto aquí no podéis comprar, ¿no? Olvídate. Esta galería tiene otro nivel. Y dijeron, no, bueno, pero a ver, ¿cuánto tenías alguna pieza así potente? Y entonces le ofrecieron una pieza que estaba muy por encima de lo que compraba habitualmente, pero allí sí que compraron, allí sí que se lo gastaron. Es decir, que todo claro, depende de también cómo es tu mercado. Pues puedes hacer una apuesta, pero a lo mejor si te vas fuera, y hay mucha gente aquí que tiene esa capacidad de hacer esa apuesta, pero a lo mejor aquí, como el circuito es como es y ellos consideran que gastándose X, pues con eso ya pues cumplen su función, o con eso ya están bien, satisfechos, pues ya en cambio no... salen fuera, y que sí que tienen esa opción, pero es cuestión también de ver en qué sitio te mueves, ¿no? En qué contexto te mueves. Bueno, el esnovismo un poco, ¿no? El esnovismo del arte, que también existe. Sí, perdona, tienes el micro ahí. El esnovismo del arte, ¿no? Que a nivel... esnovismo, digo. Sí, sí. ¿Sabes? Que como que a nivel, a veces, hay coleccionistas aquí que quizá tú lo muestras. A mí me ha pasado en artistas internacionales de arte moderno, pero que lo tienes en tu propia galería en Barcelona y quizá prefieren irse a Nueva York a comprarlo, ¿sabes? Y hay aquí una... Ojo que una te cuestión. va. Sí, me estoy liando con esto. Bueno, ahora ya para aviarnos hacia el final, ¿no? Habíamos dicho, bueno, no, primero me gustaría también que expliquéis si en vuestras galerías o tú también con la tuya, Gonzalo, tenéis, dais agilidad para pagar o qué tipo de facilidades dais a los coleccionistas o los compradores también para adquirir obras. Hay veces que se puede pagar en plazos, se ofrecen a veces descuentos o, en fin, todas. No, por supuesto. Pago a plazos. Bueno, tenemos un fuerte interés en contribuir al nuevo coleccionismo también y bueno, que perfil más joven, quizás no con tantas posibilidades adquisitivas, ¿no? Sí. Pueda acceder a ciertos artistas o pueda empezar a coleccionar. El pago a plazos, por supuestísimo, por descontado, y descuentos también. También en la medida en la que acordamos con los artistas, ¿no? En nuestro caso. Sí, ponerlo lo más fácil posible. Al final son ellos los que te dicen un poco la manera de pagar y los términos y en fin, y se pone y además también, ¿no? Como nuevo coleccionismo tenéis que haceros a la idea que las galerías tenemos desde cosas de más precio a menos, a tirajes. Es decir, que toda aquella persona que tenga la ilusión de adquirir, de comprar, no tiene que tener miedo en preguntar y luego evidentemente se pone fácil según la economía de cada uno. Sí. Kiko, vosotros también ofrecéis... Nosotros el tema de descuentos lo llevamos relativamente mal porque intentamos ajustar bastante el precio. Pero bueno, sí, evidentemente y nosotros evidentemente, siempre que a alguien le gusta una pieza o se quiere quedar una pieza, lo ponemos bastante fácil siempre, sí, igualmente. Sí, es que están como en la cabeza del público en general, ¿no? Que muchas veces es como que no nos cuesta nada comprarnos un bolso, por favor, pero que todo el mundo pueda acceder a un iPhone, o mucha gente puede acceder a un iPhone, no todo el mundo, perdona, pero mucha gente puede acceder a un iPhone y no sé, es como la idea de pagarlo a plazo está como muy digerida en ciertos perfiles. Sectores, sí. Y en el tema del arte pues quizás es como que se ve con más distancia. Pero es posible, ¿no? Claro, por supuesto. También, sí. Pero ahí es la labor también del galerista, ¿no? De crear esa relación
con el público y saber, y ese trato personal de saber lo que quieren, hasta dónde pueden llegar y ofrecerles Sí. lo mejor para lo que están Claro, buscando. sí. Bueno, pues me gustaría también abrir a preguntas, pero Sí. antes una última pregunta, ya que tenéis unos perfiles tan diferentes, ¿cómo veis el futuro después para las galerías de post-pandémico? Que bueno, aún no estamos en post-pandémico porque no es así, pero ¿cómo está? Ya hemos dicho que está cambiando mucho, todo se está poniendo muy en lo digital. Ya hay modelos diferentes. Yo no creo que van a cerrar. Tú has dicho, veremos algún espacio que cerrará. En cambio, han abierto. De hecho, Sí, hace 2 meses ha abierto una nueva galería. O sea sí, es cierto, es cierto. que Ha yo, en abierto cambio, alguna. veo que justamente en estos momentos más críticos, pues es cuando salen, Sí, ¿no? sí, Ahí sí. Pero como también muchas veces se ha debatido sobre este famoso papel del galerista, sobrevivirá. Vemos artistas que se promueven muy bien solos y que hacen ventas espectaculares solos, ¿no? Los NFTs, o sea, hay como tantas amenazas ahí, campo minado. Y como, bueno, ya lo sé que no tenéis la bola de cristal, pero entonces reformulo la pregunta, ¿cómo os gustaría ver el futuro de las galerías? Yo pienso que al final el sector del arte siempre ha sido como complicado y que de alguna forma, y incluyo aquí también a una generación que puede ser la mía, es como vamos de crisis en crisis. Entiendo que Hemos la nacido en pandémica, crisis. la pandémica es más complicada aún, pero yo creo que esto tiene que ser una oportunidad para volver a retarnos y para repensar el modelo que tenemos. Nosotros cuando abrimos el espacio en Dilalica, lo hicimos con esta pregunta. Más que cuál es el futuro para las galerías, yo creo que tendríamos que pensar cuál es la galería del futuro, ¿no? Cómo Sí. invertir un poco y de qué forma podemos cambiar ciertas dinámicas que al final no están funcionando. Incluyo también el tema de las ferias, si realmente es algo que funciona, que esto es, bueno, es otro tema y que da para otra charla, Sí. pero pienso que quizás es ¿no? El tema de revertir la pregunta, y nosotros abrimos con esto de pensando hacia dónde vamos o cuál es la galería del futuro, y lo hicimos un poco cuestionando el propio espacio expositivo, porque no sé si habéis estado en Dilalica, pero la idea de abrir una galería hoy nos hizo cuestionar también si realmente teníamos que seguir cumpliendo con los criterios establecidos del cubo blanco, de espacio impoluto, impecable, donde se ven las obras y todo queda como, ¿no? dignificado, o realmente podíamos partir de una idea de proyecto en el que, bueno, encontrábamos un lugar y que intentábamos intervenir lo mínimo posible, y a partir de ahí dejar que evolucionara en función de las necesidades expositivas, ¿no? que fuéramos encontrando. Y esto es como yo creo que esto se puede extrapolar también a lo que es el modelo de gestión, ¿no? Que creo que hay que desdibujar un poco lo que hay, quitarnos igual ciertas ideas. Representar artistas es maravilloso, pero también mencionabas en plan de qué significa tener la exclusividad absoluta. Tú puedes tener artistas en colaboración, luego puedes tener artistas que representan, pero estos artistas se pueden ir también algún día, ¿no? No sé, creo que hay un montón de preguntas para hacer. Sí. A mí me gustaría, pues eso, poder seguir haciendo mi carrera y mis años bajo un espacio de arte donde un poquito todo tenga cabida, ¿no? Porque si hay un tema, es que hay más dificultad en un tema, pues saber darle el vuelco y encontraría digamos, que poder invertir en algún otro, pero que bueno, que se sustente, ¿no? como galería y seguir ahí. Kiko. Pues sí, seguir dando visibilidad a los artistas, seguir acompañándolos. Yo creo que ayer justamente se abrió un espacio, una galería abrió un espacio nuevo, todavía más grande del que tenía. Hay una calle donde han abierto varios espacios. Yo creo que a diferencia de lo que pensábamos que podía pasar, pues está viendo un momento en el que hay una sensación como de que ahora vamos un poco saliendo, sacando la cabeza, y creo que va a ser positivo. Y nosotros, pues yo creo que el compromiso con el artista, seguir trabajando con ellos y aportando a la ciudad, a la programación,
Los artistas siguen estando ahí, nosotros los acompañaremos y la galería es fundamental para el contexto y para el circuito y para el ecosistema de la ciudad, ¿no? Con lo cual Claro. yo creo que seguirán existiendo diferentes modelos, evidentemente, cada uno a su manera, ¿no? Y que se sienta cómoda con esa manera de hacer. Y en ese sentido creo que tiene más lógica y más futuro que nunca, yo creo, ¿no? Porque es un proyecto personal, apasionante y que aporta mucho valor. Yo pienso que vamos a un modelo más colaborativo, quizás, ¿no? En cuanto eso seguro. al tema de... Siento que hace un tiempo había a lo mejor como más una relación como más tensa entre las diferentes galerías, no lo sé, porque tampoco... Más competencia, Pero ¿no? tengo un poco esa sensación. Ahora creo, o quizás es por la posición que ocupo también, ¿no? Que nuestra práctica es colaborativa 100%. No sé, veo como que los colegas galeristas están encantados de establecer sinergias y de establecer colaboraciones, y creo que esto es como una práctica que suma. Claro. Además está pasando incluso en galerías las que llamamos galerías del 1%, que por ejemplo una galería como Perroten, que es una mega galería, con el tema de la pandemia, ha abierto su galería a otras galerías más pequeñas que exponían en su espacio. Es decir, que estamos colaborando a todos los niveles, no solamente a nivel nuestro pequeño, sino a nivel galerías de aquí, sino que galerías grandes también están colaborando. Y eso yo creo que esa época en la que había las exclusividades y los miedos, hombre, hay ciertos niveles que hay unas exclusividades y los state de los artistas, que son los legados de los artistas, que eso pues cada uno tiene su espacio, y cuando hay un mercado muy potente con mucho dinero por medio, pues seguramente haya unos contratos y unas historias, pero cuando es otro tipo de circuitos no hay tanto problema, y es al final es sumar, ¿no? Colaborar entre todos. No, esta pandemia y estos momentos, totalmente de acuerdo, nos ha llevado al que trabaje colectivamente, ¿no? A intentar estar todos más unidos. Un poquito estas colaboraciones son básicas. Sí. Bien, bueno, ahora muchas gracias a los cuatro, y ahora me gustaría ver si hay alguna pregunta entre el público. Hola, buenas. Bueno, tengo dos preguntas. Una a los galeristas. ¿Qué criterios seguís para seleccionar a un artista? Aparte de lo que sería el guión vuestro como galería, sino a qué punto llega al que decís, stop, ya no puedo coger más artistas. Es una duda que siempre he tenido. Y la segunda, sobre lo que ha comentado Gonzalo, que hay entre 6 y 100 coleccionistas, de una conversación. Escuché, Bueno, no sé si, porque incluso hablaban que no sabían si era exacto el número, pero yo creo que se hablaban. Hombre, el de rango que ha dado es bastante, bastante amplio, de 6 a 100 es pero no es tanto para... No, estaba hablando de sí. España, Ya, no, me o parece. sea, es muy poco. Pero, entonces, la segunda pregunta es, ¿a partir de qué punto una persona es coleccionista o no? ¿Cómo lo considera un galerista, es coleccionista o no? Porque esto que comentáis de dejar pagar a plazos, ¿qué hacéis? ¿Le dejáis que la obra se la lleve? ¿Corréis el riesgo de que...? Entonces, bueno, ya bueno, han contestado. yo sí. Han contestado. Hay quien Sí. sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Yo sí. no. Pues, Y bueno, eran estas mis preguntas. No sé, yo te puedo contestar igual, que al final coleccionista es el que, no sé, y que va juntando, puede ser desde libros hasta, bueno, en este caso estamos hablando de obras de arte. No sé, yo soy artista y me puedo considerar coleccionista porque tengo obras que intercambiamos con otros artistas. Entonces al final, en mi caso tengo, bueno, una vez un coleccionista me dijo, es que vosotros sois un poco, podríais tener una colección muy grande, y sin embargo no la tenéis porque cada vez que van a hacer un canje tardan 3, 4 años en elegir la obra. Dice, en cambio, dice, bueno, yo siempre quiero comprar algo y me lo compre. Bueno, pero Lo vuestro es trampa, ¿eh? Porque, claro, bueno, es parte del bueno, trabajo. esto de coleccionista o comprador ya lo vemos mañana, pero efectivamente el galerista que dice, ¿no? Sobre... Sí, en nuestro caso, en cuanto al tema del límite de artistas, no hay fin. Bueno, no lo sé, siempre y cuando encajen, pues somos un proyecto relativamente joven, pero no tenemos la intención de dejar de colaborar en este sentido. Y en cuanto al tema del pago a plazos, sí que es verdad que cuando ha surgido
esta posibilidad ya había una cierta relación, una relación previa con el coleccionista y de confianza. Pero si surgiera la posibilidad de hacerlo con alguien que no sé, que no conocemos absolutamente de nada, ¿no? Yo pienso que existen fórmulas que se pueden estudiar, como las domiciliaciones bancarias, o no sé, en plan de no quiero generar desconfianza, claro, pero imagínate que viene que habíais puesto Pero el ejemplo de un iPhone, ¿no? Que se paga a plazos Claro. y Sí, todo. sí. Realmente tú te llevas el iPhone, ¿no? Claro, te por llevas el eso iPhone es después de como pagarlo. no retener la es- obra, no le encuentro mucho sentido, un ¿no? Es poco- como Nosotros no sé. la retenemos, nosotros damos toda la facilidad. Muchas veces te diré que el mejor cliente a veces es el que peor paga, ¿no? Pero entonces la obra se queda en la galería hasta que está toda pagada. Pero si pensáis a lo mejor en un sistema que os puede dar la garantía de que no hay fallo, no sé, lo estoy, Ya. Es un tema de conversación, igual puede ser Sí, interesante puede explorarlo, ser. ¿no? Sí. Porque sé que existen fórmulas, ¿no? Para hacer domiciliaciones bancarias Sí, claro. y que Sí, esto ¿no? no te dejaría... No lo sé, yo creo que también el tema de la confianza es muy Es importante, sí. A mí me ha pasado de ir a ferias y claro, si tú acabas de conocer a esta persona, ya yo creo que la obra no se la das así. Obviamente, Bueno, obviamente. Normalmente suele haber no sé, pero una... claro, no sé, ya, pero no sé. digamos, yo por ejemplo he tenido alguna mala experiencia, no de que nos lo compraran, pero sí que nos han prestado, y al final es que pongo nombre y apellido, pues una gente que querían probarlo en su casa, Ah, y qué vale. casual que cada tanto, bueno, entonces Querían resulta probar. que tenían una cena o tenían tal, y después la pieza volvía. Decir Bueno, que- hay galerías que también habían empezado a alquilar, o sea, alquilar para justamente... Ahora que dices esto, de hecho han lanzado ya ni siquiera una galería. Las Cunas entró ahora ahí en Bilbao, han lanzado como una Alquiler propuesta de sí. alquiler de De obras alquiler. A mí me parece desde el bien lo de propio alquilar. centro, pero desde el propio centro, que es un centro público. Ah, mira. qué público. O sea, han lanzado este sistema ahora con artistas vascos solo, ¿sí? Sí, no, De ya una lo sé, pero lo institución. escuché el otro día, Fernando Pérez, el director, explicando que iban a lanzar este nuevo proyecto, estaban Pero eso no ha entusiasmados. sido una iniciativa privada, creo. ¿Eh? Es, Ha sido una iniciativa privada, ¿no? Pero sí. está pero impulsada desde Ascunas entró. Ajá. No sé, yo tenía No, entendido me que era una parece bien empresa, a mí. dos chicas que habían hecho una... Bueno, sé una si lo entendí iniciativa. mal, pero... Yo creo que No sé, no sí, sé. que es una iniciativa privada Sí. y que no está, no lo sé, creo que Sí, ha solo tenido lo lugar hacen en, con en, gente- en la Pero en el Lóndiga, ¿no? cen- Pero claro. sí, pero Ah, creo vale, que la vale, iniciativa entonces no parte del entonces entendí- centro. No, vale, entonces entendí mal Ah, porque... se Era paga un creo poco que una raro, cuota ¿no? Artoteca mensual. o algo Vale, así, porque ¿no? me parecía extraño, digo que... Por eso digo. No, Sí. no, esto no lo entendí así, pero bueno. Claro, volviendo al tema de los pagos, eso nos pasa a todas las personas que yo tengo un negocio y vendo, y muchas veces pues me pagan una parte y luego si quieren me pagan o no, pero el producto se lo han quedado ellos. Entonces ahí es un riesgo, ¿no? Quizá que hay que correr. Depende, claro, no es lo mismo una pieza que valga 20 o 30.000 euros que una que valga 1.000. Obviamente. Si vale sí. 30.000 a lo mejor pides, ¿no? Pedirás algún aval o alguna cosa, sí. pero si no dejas que se lleven la pieza, lo veo un poco... ¿Vosotros, Kiko, cómo lo hacéis? Nosotros normalmente hasta cuando hay, bueno, depende de la confianza que tengas, evidentemente, ¿no? Si ya conoces a la persona, pues se la lleve y te la irá pagando, no hay problema. A veces me ha pasado en Arco de vender alguna pieza y que te la paguen al cabo de un año, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que estar detrás y un más seguimiento de hacer seguimiento, pero bueno, es muy raro que pase, ¿no? Porque ya nos conocemos Sí. todos, hay un Sí. circuito. Y luego yo hablando de lo que te decías tú de la lista de artistas, hay una cosa que en nuestro caso igual a ti también te pasa un poco menos, yo creo, que es el tema de depósitos, ¿no? Que es un tema, ya sé que es muy poco poético, pero claro, las galerías somos grandes depositarios de obras. O sea, yo tengo un almacén lleno de obras de artistas nuestros que la guardamos, es un servicio que hacemos y es una cosa muy importante. Bueno, nosotros también, ¿eh? Claro, es decir, ya por eso te preguntaba, no sabía como tú Sí, no sí, tienes, sí. claro, al final vas acumulando, ¿no? Sí. Entonces, incluso cuando prestamos a un museo, yo sé que hay galerías que están empezando a hacerlo,
Cuando un museo te pide una obra de un artista, hay que hacer una gestión, ir al almacén, ir a buscarla, y el museo está cobrando por su gestión, pero tú no estás cobrando por esa gestión. Entonces, hay galerías que están empezando a hacerlo, cobrar una parte, que no con mucho éxito, porque es complicado, porque claro, poner en un museo ya de por sí está muy bien, ¿no? Y sube el valor de tu artista, y tu artista está encantado. Pero claro, el almacén de la obra, el mantenimiento de la obra, el seguro del mantenimiento de la obra, y las galerías que tenemos una cierta historia, las jóvenes normalmente, pues claro, vas acumulando poco, pero cuando tienes un cierto tiempo ya tienes que acumular. Una galería, por ejemplo, de aquí de Barcelona, que abrió un espacio nuevo hace poco, me decía, uy, empiezo a acumular. Claro, no le vas a devolver, porque el artista, una de las cosas que el artista tiene galería es porque tiene la obra, y entonces la tiene cuidada, guardada, y eso es un tema interesante a tener en cuenta, ¿no? Porque a no ser que te dediques al tema digital o al tema de vídeo, el almacenamiento de una obra, lo que supone es un temazo, y ir a buscar la obra y no sé qué, dónde están los almacenes, los tienes en la ciudad. El año pasado, por ejemplo, hace 2 años antes de la pandemia, una galería de Madrid me decía, yo he dejado de tener almacén dentro de la galería, en la galería que tengo en el centro de la ciudad, porque el metro cuadrado es muy caro y es una pérdida de tal, voy a aprovechar de dinero, voy a aprovechar ese espacio para convertirlo en exposición. Y yo a partir de ahí lo hice en la galería, tenía un espacio en la galería que la tenía en plan almacén de obra para enseñar cuando venga gente, y lo que tengo ahora es un inventario bien controlado, y voy a buscar la obra cuando viene. A lo mejor pierdo oportunidades puntualmente cuando viene un cliente, pero es la única manera que considero para que el espacio sirva. Yo creo que el espacio es positivo, es el espacio que tienes que tener un valor, y el espacio de guardar obra, que también es importante, lo puedes tener más fuera, pero es una losa importante en una galería con un cierto tiempo, ¿no? Igual os falta a vosotros también, ¿no? De acumular y de tener, y que... Sí, ir pagando alquileres de almacenes. Y que muchas veces no es ni tuya la obra, es un depósito, ¿no? En nuestro caso. Claro, Nosotros tenemos un cubito donde tenemos algunas piezas, pero todo está afuera. Sí. Bueno, yo no sé si había más preguntas, pero desgraciadamente estamos muy fuera de tiempo, así que igual seguimos hablando fuera si queréis, y muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer. Bueno, gracias. Y gracias a vosotros por venir, nos vemos mañana.